Bienvenidos a esta sesión de Construyendo Horizontes, este webinar ratito donde vamos a hablar de varios puntos importantes para encontrar esa meta laboral con propósito. Mi nombre es Juan Méndez, más a ratito les voy a contar un poquito de mí, pero les quiero hacer esta primera pregunta para comenzar. ¿Qué es lo que te impide tomar una decisión de carrera, una decisión de vida? Y por eso les quiero contar la historia de Jeff Bezos. Jeff Bezos trabajaba en Wall Street, él era financiero, él trabajaba en una empresa de venta de acciones y la verdad tenía una carrera muy prometedora. Pero en 1994 que empieza a aparecer el Internet, él cuando lo conoció dijo, wow, esto me encanta y decidió que tenía que hacer algo con esta nueva tecnología. Eso lo llevó a renunciar a ese trabajo y pues obviamente a montar una empresa que ahorita conocemos muy bien llamada Amazon, empezando a hacer la idea de ser la librería más grande de Internet. Y bueno, ahorita pues sirve para compra y venta de muchísimas cosas a nivel mundial y bueno, tiene otro tipo de empresa, no nos vamos a meter en eso, pero las oportunidades están ahí. Las situaciones están ahí, pero muchas veces hay gente que me dice, bueno, ¿y cómo lo encuentro? ¿Cómo le hago para hacer esto? ¿Cómo hago para encontrar esa situación? Y de eso se trata el webinar el día de hoy. Así que al final de cuentas, les quiero comentar, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué se van a llevar? Se van a llevar tres cosas muy claras. La primera, las razones por las que te cuesta tomar decisiones a futuro. Puede ser laborales, donde nos vamos a enfocar, pero pueden ser en otras áreas. Hay personas que de repente no saben si salir de casa de sus papás, hay personas que de repente dicen, bueno, me caso, no me caso, ¿qué hago? ¿Sí? Estas decisiones, hay muchas razones, claro, me voy a centrar en las razones que tienen que ver con el área laboral. Segundo punto importante que se van a llevar hoy, se van a llevar un modelo para tomar decisiones, ¿sí? Un modelo para encontrar esa manera de tomar decisiones con sentido, con propósito. Y un tercer punto es cómo dar ese primer paso, porque de repente esto sucede como la historia de los compadres. Había dos compadres que tenían mucho sin verse. Llega el momento en que los compadres se saludan, se ven, compadre, ¿cómo está? Bien, compadre, y usted. Y entonces uno de ellos le pregunta, cuénteme qué ha hecho. Y el otro le dice, híjole, compadre, ni se imagina las ganas que tengo de ir a Francia, como el año pasado. Y le dice el compadre, compadre, fue a Francia el año pasado. Y le dice, no, 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 tengo ganas. De ganas hay muchas cosas, todos tenemos ganas de hacer muchas cosas. Aquí lo importante es tomar esta acción, este primer paso. Entonces, el día de hoy, si se llevan estas tres cosas, ya valió la pena el webinar. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar más directamente. ¿Cuáles son esas razones que me impiden tomar una buena decisión en mi vida laboral, en mi carrera y hasta en mi vida personal? Y la primera es el miedo a decidir. Sí, esa es una de las más grandes. Me da miedo decidir porque cuando yo tomo una decisión hacia un lugar, ¿qué sucede? Pues tengo que dejar cosas de lado. Y eso es importantísimo. O sea, me cuesta trabajo dejar ciertas cosas. Entonces, el miedo a decidir puede impactar ahí. Entonces, es importante, de alguna manera, tener o saber todas las decisiones. Voy a poner un ejemplo. Es como ir a una heladería, a comprar una nieve, un helado, y entonces llegar y que te digan, recuerdo que hace mucho tiempo existía una famosa cadena que se llamaba Danesa 33, si alguien se acuerda, ya hace más de 25 o 30 años, que era Danesa 33 porque tenía 33 sabores diferentes de helado, ¿no? Y hay personas que de repente dicen, ay, ¿qué pediré? Pediré, no sé, helado de vainilla, helado de fresa, helado de chocolate con almendras o de Baileys o no sé qué. Y entonces a veces tenemos miedo de decidir porque, bueno, si pido de fresa con Baileys, entonces no voy a tomar de Choco Chips o no voy a tomar de eso. Y es una realidad. Hay miedo a decidir. ¿Sí? Obviamente, ¿cómo puedo reducir ese miedo? Teniendo bien claro hacia dónde voy. Segundo, el exceso de opciones tiene mucho que ver. Les voy a dar datos cruciales. En México hay más de 1,500 carreras actualmente.
Y ese no es el problema es que me ofrecen tantas cosas y de repente me ha tocado trabajar con personas que de repente llegan y me dicen, mira, es que yo no sé porque pues me gusta la parte de la medicina, pero también me gusta la parte del derecho y yo quiero tener mi negocio y quiero tener eso. Y hay muchas opciones. No, de repente hay chicos que me dicen, es que no sé qué sigue porque, a ver, me meto a trabajar, pero ¿dónde? O bueno, también quiero estudiar una maestría o quizás hacer un viaje. O sea, hay muchas opciones. Y entonces esas opciones nos pueden abrumar. Entonces yo necesito acomodar, sentarme y decir, a ver, ¿qué sí voy a hacer y por dónde me voy a ir, ¿no? Tercer punto, la presión familiar o la presión social. Es cierto que las familias, es importante que las familias ayuden pues a tomar decisiones a sus hijos, ¿no? Que a veces los impulsen, pero muchas veces la presión familiar viene por, oye, pues te toca atender el negocio de la familia, ¿no? Es más, tengo casos donde he trabajado con personas que dicen, es que, pues yo estudié esto, yo estudié contabilidad, me dijeron que necesitaban un contador en la empresa y la verdad es que odio ser el contador, pero ¿cómo iba a dejar solo en la empresa? ¿Cómo iba a dejar solo en papá? ¿Cómo iba a dejar que la familia sola, ¿no? Entonces, a veces la presión familiar no me permite tomar decisiones. O la presión social, ¿no? Digo, conozco también una persona que de repente los amigos le decían, ¿cómo vas a estudiar una licenciatura? Lo mejor es ser ingeniero, mira, los ingenieros son más fregones, son los mejores. Y eso limitaba a esta persona a tomar esa decisión, a decir, híjole, es que pues, yo quiero ser licenciado en finanzas, pero me están hablando que lo mejor es la ingeniería, etcétera, ¿no? Y digo, ahorita la presión social está muy dura porque de repente te dicen, oye, los ingenieros, el ingeniero es el que tiene esas ventajas con la tecnología, son las carreras del futuro, ¿no? Pero también por otro lado escuchamos que la inteligencia artificial está empezando a matar algunas ingenierías, por ejemplo, la ingeniería en sistemas está empezando a tener, o sea, un peligro muy grande por esa área, ¿no? Entonces, digo, más a ratito vamos a ver cómo superar esta parte, ¿no? Otro, el miedo al futuro económico. De repente hay personas que dicen, bueno, ¿y es que me va a ir bien o no me va a ir bien? A mí me encanta poner este ejemplo porque en el mundo donde yo me muevo con psicólogos. Y hay psicólogos que, bajita la mano, pueden ganar más de 100,000 pesos al mes. Que ya lo quisiera un médico, ya lo quisiera quizás algún ingeniero, un abogado, etcétera. Claro, hay abogados que ganan eso y más, hay ingenieros que ganan eso y más. El punto es que muchas veces donde vas a encontrar ese futuro económico es en ese lugar donde quieres estar, donde vas a brillar, donde vas a utilizar tus habilidades y tu potencialidad. Por eso, digo, aunque el miedo es importante, también hay maneras de trabajarlo, hay maneras de hacer, de ir sumando habilidades para crear algo nuevo y entonces empezar a crear nuestra propia, vamos a llamarle así, nuestra propia carrera. Es más, cuando empezó todo esto del Internet, sobre todo las redes sociales y que empezó la publicidad en redes sociales, si alguien decía, no, es que yo soy un community manager o yo hago marketing digital, pues todos decían, ¿eso qué es? No, es más, no existían las carreras para eso. Pero hubo personas que lo empezaron a hacer y que crearon su propia carrera, crearon su propio puesto y que están ahorita ahí, ¿no? Entonces, es importante que, digo, es cierto que el miedo al futuro económico puede ser fuerte, pero a la vez, sobre todo, pues es qué me gusta y eso me va a potenciar. Otro, no saber lo que se quiere. Literal, hay muchas personas que dicen, bueno, es que la verdad es que no sé qué quiero, no sé a dónde quiero ir, no sé a dónde quiero llegar. Y entonces, en esa parte es importante revisarlo y en esa parte es importante decir, a ver, ¿qué es en verdad lo que quiero? Es más, hace poquito me tocó estar trabajando con un chico que me decía, es que no sé qué quiero. Y yo le decía, bueno, ¿y sabes qué no quieres? Y me dice, sí, por ejemplo, yo no quiero un trabajo que esté de 9 de la mañana a 6 de la tarde sentado frente a un escritorio todo el tiempo. Le digo, bueno, perfecto, ya avanzamos, ¿no? No, tampoco quiero trabajar en un hospital. Seguimos avanzando. Y entonces a veces podemos partir desde el no, pero siempre buscando el sí saber qué es lo que sigue. Y eso me lleva al sexto paso, ¿no? No tener un plan, no tener una estrategia. Y es muy importante esto porque en el área laboral, de repente, pues tengo que hacer estrategias para llegar a algún lugar. Hace poco tenía un chico que llegó ingeniero civil y me decía que quería dedicarse al cálculo estructural, pero no sabía cómo dedicarse a eso, no sabía dónde, ¿no? Entonces se metió a trabajar, pero una constructora de casas, ¿no? De casas horizontales. Yo le decía,
esa construcción no te va a llevar porque lo que tú necesitas es lugares donde construyan pues obras que soporten esta parte estructural, ¿no? Estoy hablándote de edificios, bodegas, centros comerciales, o sea, que necesitas hacer un cálculo de los cimientos más fuerte, las estructuras, todo ese tipo de cosas. Entonces no tenía un plan. Entonces cuando nos sentamos hicimos un plan, una estrategia que ahorita lo está llevando a que ya está estudiando por ahí una maestría que lo va a llevar a eso, pero ya está trabajando en ese aspecto. Ya encontró el trabajo que le está ayudando a desarrollar las habilidades. Entonces, estas y otras razones son las que nos impiden, lo que nos estancan para encontrar ese propósito, eso que quiero hacer en mi vida. Y bueno, algo bien interesante es que esto no es falta de disciplina, esto no es vamos a echarle ganas, vamos a ver qué pasa. La verdad es que es falta de un motivo claro. Cuando no tenemos un motivo, no logramos el objetivo. Es por eso que me encanta esto, porque de repente, las personas que empiezan y se ponen a dieta, no es que no tengan disciplina, ¿eh? Es más, ¿cuántas veces piensen, digo, si se han puesto a dieta o si se han puesto a hacer ejercicio, si han querido hacer un hábito, de repente empezamos con todo, ¿no? Ahora sí me voy a levantar a hacer ejercicio en la mañana y voy a comer bien y todo. Pero ¿qué sucede? Si no tenemos una motivación clara, una meta que en verdad nos mueva, entonces, ¿qué va a suceder? No va a funcionar. Por eso, o sea, muchos creen que lo que se necesita es fuerza de voluntad, más motivación externa, pero no, no es eso, tiene que venir desde adentro. Y eso que viene desde adentro va a partir de lo que yo quiero hacer, de tener esa meta. Por eso, el día de hoy te voy a contar 4 secretos que te van a ayudar a descubrir esta parte. Secreto número 1, pero para eso les quiero contar la historia de una persona que muchos conocen, J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter. La verdad es que ella tiene una historia muy interesante porque, pues ella, es su frase, ¿no? Debería sentirme segura, pero no sabía qué hacer con mi vida. Ella estudia letras inglesas y de repente se casa, tiene un hijo y de repente se divorcia y se encuentra sin trabajo, teniendo que mantenerse y todo eso. Entonces ella empieza a buscar ciertos trabajos y empieza a agarrar trajitos por aquí y por allá y recorría Inglaterra en tren. Y un día se pone, pues empezó a imaginar la historia de un mago, de un chico que era mago y todo eso, y entonces empezó a escribir, ¿no? Y empieza a escribir y escribe el primer libro y le empieza a mandar a diferentes editoriales. ¿Y qué sucede? Pues las editoriales no la aceptaron y por aquí no, y por acá no, y por acá no, y por acá no. Se dice que llegó a aventarlo hasta 50 editoriales. Es más, en la última editorial decían, "Ay, ya para qué lo mando, me van a volver a rechazar, ¿no?" Y esa fue la editorial que la acepta, que la publica y bueno, el resto es historia, ¿no? Ya sabemos, no nomás está parte de los libros, ya hay juegos de mesa, videojuegos, hay películas, están ahorita generando una nueva secuela de serie, etcétera, y todo porque empezó a buscar esa parte que le llamaba. Entonces, el primer secreto es, tu meta no, tiene que ser emocionante, porque al final de cuentas, J.K. Rowling decía, es que a mí eso era lo que me llamaba, lo que me apasionaba. No se trataba de solo encontrar un trabajo para verme bien, solo tener un trabajo por comprar algo, ¿no? Aquí lo interesante es eso, el verse bien iba más allá, iba a buscar eso emocional, eso que le apasionaba. Y para eso, el secreto número 1 tiene una pregunta vital. ¿Esta meta te mueve a ti o alguien te la vendió? Porque de repente nos venden ideas. De repente a alguien llegan y le dice, oye, es que deberías de hacer esto, ¿no? Tuve un caso de un chico que llegó a un proceso y entonces decía, cuando estaba haciendo el proceso, él iba a orientación vocacional, o sea, antes, desde la preparatoria, y de repente está haciendo el proceso y llega un momento que me dice, oye, ¿puedo hablar contigo, Juan? Y yo, sí, claro. Entonces empezás a hablar y me dice, oye, nada más una cosa que sí te quiero decir, que no me salga medicina. Y yo, ok, está bien. O sea, no tengo problema, que no te salga medicina, pero cuéntame por qué. Me dice, no, es que no me puede salir medicina. Y yo le decía, bueno, ¿por qué? A ver, espérate, cuéntame, ¿no? Me dice, mira, es que yo desde niño he sido el mejor promedio de la escuela. He sido el mejor promedio de la escuela, en la primaria, en la secundaria, ahorita en la preparatoria, y desde niño mis papás, mis tíos, profesores, directores, compañeros me dicen,
Tú vas a ser médico porque los médicos son los que tienen el mejor promedio. Y tú vas a ser médico, tú vas a ser médico. Y dice, yo odio la sangre. No, no puedo ser médico. Entonces, a veces compramos metas de otras personas. Es más, he escuchado personas que llegan y dicen, es que yo estudié la carrera de derecho porque mi papá siempre quiso ser abogado y no lo pudo ser y yo le voy a cumplir el sueño, ¿no? O a veces le compran a otras personas cuando tenemos dudas, pues es muy fácil voltear a ver a otras personas y comprarle sus ideas. Entonces, el secreto número uno es no dejar que la meta sea de alguien más, sino propia. Y para eso es súper importante dejar claro este punto. Sin pasión no se sobrevive a las dificultades. O sea, hay personas, y me encanta porque hay personas que de repente, para llegar a lograr su objetivo, tuvieron que pasar ese proceso de dificultades, ese proceso de que no funcionaba, ese proceso de lanzarse a veces al vacío. Entonces, es importantísimo porque la pasión, esa emoción, eso que quiero hacer es lo que me mantiene ahí. Un ejemplo muy interesante de esto es el coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Él de repente dice, a ver, a mí me apasiona, a mí me encanta cocinar, hacer este pollo y yo lo tengo que hacer, ¿no? Y otro ejemplo que podemos ver, que es una película biográfica, es esta película de Will Smith, ay, se me fue el nombre ahorita se me viene esa película, donde él se separa de su esposa y entonces él empieza a querer entrar al mundo de lo que es las finanzas, ¿no? De Wall Street, y entonces te cuenta En busca de la felicidad, se llama la película, si la recuerdan, y entonces En busca de la felicidad, él de repente encontró esa pasión, tenía una razón para hacer eso y sobrevivió a las dificultades aún a irse a dormir al baño del metro. Que es una escena muy fuerte, ¿no? Entonces es importante verlo así. Dos, activas el sistema reticular autónomo. Cuando tú tienes tu pasión, activas ese sistema. ¿No? De repente, por ejemplo, hay personas que les emociona tanto hacer algo o de repente quieren un auto y empiezan a ver ese auto. ¿Y qué creen? Esto yo lo puedo, o sea, me recuerdo mucho porque en 2016, perdón, estábamos yendo a comprar un auto, ¿no? Entonces fuimos a varias agencias y en un momento nos quedamos con dos posibles autos, ¿no? Un Toyota Corolla y un Elantra de la Hyundai, ¿no? Y yo quería el Elantra y algo pasó porque ese año acaba de llegar el auto, ¿no? Era un auto nuevo, un modelo nuevo, etcétera. Y no les miento, las 2 semanas que tardamos en decidir y que estuvimos viendo, yo creo que vimos unos 10 Elantras diferentes, porque ya teníamos activado ese sistema. Entonces, cuando tenemos esa meta, cuando tenemos eso que nos mueve, se empiezan a activar y las cosas parece que empiezan a suceder, pero porque nosotros estamos activos, porque nosotros estamos direccionándonos a ese lugar. Entonces, este es el segundo paso importante dentro de este secreto. Y el tercero es, si tú le compras a alguien más, vas a llegar a un lugar que no quieres. Vas a llegar a ese lugar donde dices, bueno, ya estoy aquí. Y quiero aclararte que conozco a muchas personas que de repente no es que vivan mal, no es que no les guste su vida, pero no les termina de convencer, no les termina de llenar, porque es importantísimo saber a dónde quieres llegar. No tienes que comprar la vida de otros, tienes que comprar tu vida, tienes que ver qué es lo que quieres hacer, esa meta. Entonces, ese es el secreto. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Hay algo que llevas tiempo posponiendo porque no es lo que se supone que debes de hacer? Quizás alguna clase, quizás desarrollar alguna habilidad, quizás lanzarte con ese emprendimiento. Es una pregunta importante, pero es una pregunta directa, porque esto nos lleva a ver si esa meta entonces es valiosa para mí. Secreto número uno. Vamos al secreto número dos. Y para esto voy a usar a un gran, yo admiro mucho a un gran basquetbolista, Michael Jordan. Digo, quizás muchos, bueno, es reciente, la verdad. Pero hay alguna historia detrás de Michael Jordan que a mí me impactó. Y él llegó a decir esa frase, no sé si llegaré a ser bueno. ¿Qué sucedió? Por una situación de indisciplina, por una situación de no acercarse bien o no contactar con el equipo, o sea, rompió ciertos códigos del equipo. Cuando él estudiaba en Vanderbilt,
¿sí? Sucedió que lo sacaron del equipo, o sea, lo suspendieron del equipo, ¿no? Y entonces él llegó un momento en que eso lo cimbró. Él dice que fue un momento crucial en su vida porque de repente se dio cuenta que lo habían retirado de lo que más le gustaba hacer. Y entonces de repente se cuestionó si era tan bueno como él creía, si iba a lograr el objetivo que él quería, si esa pasión lo iba a llevar adelante, ¿sí? Pero él hizo dos cosas. Primero, reflexionó y entendió qué había pasado, pero antes de eso le preguntó, se acercó a los entrenadores, se acercó a las personas y dijo, a ver, ¿qué sucedió y qué tengo que hacer? Y eso lo puso en la posición de convertirse en ser considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos, ¿sí? Haber ganado 6 campeonatos de la NBA, haberse coronado con oro olímpico, etcétera, ¿sí? Pero por esa situación de hacerse esa pregunta, oye, esto me apasiona, ¿qué tengo que hacer? Y el secreto número dos tiene que ver con esto. Muchas veces los obstáculos son los que no ves, son los que están en la mente. A veces los obstáculos no son los demás. A veces los obstáculos los planteamos nosotros no nos ponemos los obstáculos. A veces decimos, y recuerdo mucho, un día estaba en un congreso de empresarios y nos contaba, no recuerdo ahorita qué empresario, pero nos contaba que él tuvo una situación cuando empezaron a montar su oficina, llegaron y empezaron a montar su oficina, y él siempre en la recepción se imaginaba un mueble así como de esas empresas, así de oficinas acá muy profesionales, o sea, donde tenían el logo y así todo revestido en madera y todo, y él se lo imaginaba así, ¿no? Y entonces, pues ponen la oficina y pues al principio, en la instalación de la oficina, pues no tenían para eso. Y él le daba vergüenza llevar a sus clientes ahí, ¿no? Y entonces eso le empezó a afectar, ¿sí? Hasta que un día llegó el socio y le dijo, oye, a ver, tengo una duda, veo que te está costando los clientes, ¿qué pasa, no? Y dice, es que ¿cómo los puedo llevar a la oficina si, no sé, le falta algo? O sea, como que se ve muy pobre la recepción, ¿no? O sea, un escritorio ahí como que no se ve muy profesional. Y entonces le hizo una pregunta a su socio, oye, ¿y cuántos clientes en verdad estás trayendo a la oficina? De repente le dice, ay, pues la verdad no tanto, ¿verdad? La mayoría pues voy a sus oficinas y todo eso. Entonces le dice, entonces te estás bloqueando tú para lograr los objetivos. Entonces muchas veces nos estamos bloqueando desde afuera. Muchas veces tenemos que ver desde otra perspectiva. Y en la historia de Michael Jordan pasó, porque si Michael Jordan se hubiera quedado con el enojo, imagínense un chico de 17, 18 años que lo separan por una situación, muchos chicos, ¿cómo reaccionan ahí? Reaccionan con enojo, mandan todo a volar, reaccionan de manera emocional, ¿sí? Y le echan la culpa a los demás. Pero aquí es lo interesante. ¿Cómo yo puedo evitar que esos obstáculos, que son los que tengo en la mente, me impidan lograr el objetivo? Y entonces el secreto número dos tiene que ver con eso. O sea, ¿qué te impide tomar la decisión? Y entonces podemos volver a las razones que ya vimos. Oye, ¿sabes qué es que me da miedo? Hay veces que cuando estamos en el proceso me toca personas que de repente le hago una pregunta y su respuesta me dice, no sé. Y entonces le digo, ok, ok, no sabes, perfecto, pero no sabes por qué. Porque te falta información, porque no es algo que conozcas, o también puede ser porque te dé miedo, o porque te dé flojera, o porque en este momento no lo quieras manejar, ¿no? Entonces, hay que ver qué me está impidiendo tomar la decisión. A veces es más fácil estarle echando la culpa allá afuera, ¿no? Recuerdo que una persona un día me decía, ah, yo estoy pensando a ver cuándo nos casamos, pero bueno, pues para casarnos necesitamos la casa, necesitamos tener un carro, necesitamos tener esto, necesitamos tener lo otro. Y entonces decía, pero pues es que pues ya llevamos 5 años y pues hemos avanzado muy poco. Yo le decía, es que siempre va a haber esas cosas, esos obstáculos siempre van a estar ahí. Aquí el punto es cómo los negocias, cómo los trabajas. Y por eso los 3 puntos importantes a considerar aquí es, los obstáculos externos tienen fecha de caducidad. O sea, ¿qué significa esto? Que yo tengo la posibilidad de cambiarlo, yo tengo la posibilidad de ver hasta dónde, ¿sí? Entonces yo le puedo poner un límite. De repente hay personas, y digo, hace poco trabajaba con una persona con un problema de salud, ¿no? Me decía, es que tengo un problema de salud y ¿sabes qué? Dame oportunidad, déjame pasar este problema y trabajamos, ¿no? Porque ahorita me tiene muy clavado eso. Y le digo, perfecto, perfecto. O sea, yo sé que no puedes planear exactamente, pero vamos viendo, ¿cuándo quieres que nos hablemos? En 3 meses, ¿no? Déjame salir de esto.
En 3 meses se había quitado ese peso que traía encima, lleva encarrilado en la salud y entonces empezamos a trabajar, ¿no? Los obstáculos externos sí tienen esa fecha de caducidad, cosas que me impiden. Ahora, hay cosas, y esto es una gran realidad, hay cosas que no vamos a poder cambiar. Hay cosas que literalmente el obstáculo va a estar ahí y a veces hay que darle vuelta. A veces hay que encontrar cómo sí hacer las cosas. Segundo, a veces no identificamos el obstáculo, ¿no? Recuerdo una historia, era una pequeña historia que me contaban donde eran unos granjeros que se fueron a otro estado, iban con un camión a otro estado a comprar pacas de paja para venderla a los ganaderos, ¿no? Y entonces las compraban en 200 pesos y llegaban acá y para venderlas en volumen las vendían en 100 pesos, ¿no? Para venderlas rápido. Y entonces pasa una semana y entonces hacen cuentas y dicen, oye, no estamos ganando nada, le estamos metiendo mucho dinero, ¿qué hay que hacer, no? Y la respuesta del otro dice, ¿sabes qué creo? ¿Cuál es el problema? Necesitamos un camión más grande. Y a veces así vemos, ¿no? A veces tenemos el obstáculo es que no me lance, el obstáculo es que no aterrizo, ¿sabes qué? Déjame meterme esto, déjame hacer esto otro, ¿no? Sucede mucho en esta parte a veces de tomar acción. Es buenísimo tomar acción, pero una acción, como ya decíamos, con estrategia, con sentido, con un plan. Para decirlo de otra manera, aunque que es un poquito raro este ejemplo, es como si llegáramos y dijéramos, ¿sabes qué? Vámonos a ir de viaje, hago mi maleta, me voy al aeropuerto y le digo ahí en el mostrador, oiga, véndame un boleto para donde sea, a donde sea, ¿no? Y de repente compro el boleto y termino en el norte, allá en Alaska, ¿no? Y yo traigo ropa para verano, para irme a la playa. A veces así actuamos, ¿no? O sea, no planeamos, no vemos lo que necesitamos. Entonces hay que identificar el obstáculo. Entonces, una de las cosas que nos impiden tomar es esa parte, no identificar el obstáculo. ¿Cuál es verdaderamente lo que me está impidiendo? ¿En serio necesito capacitarme o en serio necesito hacer esto? Hay que identificarlo. Y el tercer punto es tomar la responsabilidad de en tus acciones y en tus decisiones. Un gran problema que tenemos es que a veces en esa responsabilidad, en esas acciones que tenemos que tomar, no respondemos, no nos hacemos cargo le echamos la culpa a los demás. Oye, pues es que mi papá, oye, es que pues la deuda, oye, es que el dólar, oye, es que no se puede. Y hay personas que de repente dicen, aún con eso, hacen las cosas. Yo sé que es difícil, digo, en México y en Hispanoamérica a veces nos cuesta trabajo porque tenemos una visión de víctimas, tenemos una visión de así se hacen las cosas, ¿no? Y de repente vamos caminando por la calle y de repente vemos, o sea, queremos echarle la culpa a los demás, ¿no? Y está pasado, digo, voy a poner otro ejemplo más deportivo, ahorita que está de moda el mundial, a veces hay partidos que decimos, es que fue el árbitro, ¿no? El famoso no era penal de México. Entonces, hay que tomar nuestra responsabilidad, ver qué sí nos toca hacer y qué podemos hacer con eso. Y cómo podemos hacer que las cosas sucedan. Cómo podemos hacer que eso nos permita lograr el objetivo. Entonces, este es el secreto número 2. Y por eso la pregunta vital aquí es, ¿qué tanto tu falta de decisión o de dudas es por miedo o por creencias internas de no puedo hacerlo, no sé, o sea, no sé, pero no quiero pensar, necesito más información, necesito más esto, ¿no? Y claro, yo no tampoco estoy diciendo que te lances así a ojos cerrados, pero a veces desde sentarme y decir, a ver, ¿qué me está impidiendo? Si yo quiero lograr esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las acciones? Entonces, eso ya me está haciendo que tome esa responsabilidad. ¿Por qué no están sucediendo esas cosas? Por esta situación, ¿no? Y no echarle la culpa a los demás. Segundo secreto. Tercer secreto, y para eso que vamos a hablar de Steve Jobs. Steve Jobs, entre muchas de las frases que dijo esta frase que creo que es importantísima. La universidad puede darte las herramientas para triunfar, pero en última instancia dependerá exclusivamente de ti mismo poder alcanzar tus propios objetivos. ¿Qué significa esto que dijo Steve Jobs?
En la historia de Steve Jobs, muchos se acuerdan nada más del lado de Apple, ¿no? Pero de repente Steve Jobs tuvo que aprender en varios momentos de su vida, tuvo que aprender varias cosas. Por ejemplo, él se salió de la universidad y él empezó a tomar clases que él consideraba que eran valiosas para él. Y eso le ayudó cuando de repente, eso le hizo detectar esta parte de la computación y meterse con todo esto. Y obviamente también tuvo una situación muy interesante. Conocía a las personas que le iban a ayudar. Entre ellas, muchos no ubican al otro Steve, ¿sí? O sea, Steve Jobs sin el otro Steve, que es Steve Wozniak, no hubiera podido hacer Apple porque Steve Wozniak fue el que creó la primera máquina, el que sabía toda esta parte de crearlo. Entonces, junto con las ideas de Steve Jobs de, oye, y si le hacemos así, si le movemos aquí, si la tipografía, y si esto y lo otro, fue lo que creó Apple. Ahora, durante todo el tiempo que eso tenía que estar aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades. Dos ejemplos que le pasaron. ¿Sí? Un ejemplo que tuvo fue cuando estaba creando una de las computadoras, la Apple II. Recuerdo que él decía, oye, si en la impresora tengo tantas tipografías, yo tendría que tener un procesador de texto que lo haga. Y fue el primer procesador de texto que creó las tipografías de las letras, ¿no? Y hubo una persona que le dijo, no, eso no se puede hacer. Y le dice, pues tú no puedes, pero ¿sabes qué? No quiero tu negatividad y vete para allá, ¿no? Y eso tiene que ver con el segundo ejemplo, porque a esta persona dice la historia que lo corrió. Pero eso lo llevó a que Steve Jobs lo corrieran de su propia empresa. No sé si sabían, pero lo corrieron de Apple. Y él sale de Apple, él seguía teniendo, o sea, gran parte de las acciones, pero lo corrieron de la parte de ser el CEO, ¿no? De ser el gerente general. Y entonces él funda otra empresa y en la otra empresa que se llamó Next, y que se llama Next todavía, en esa empresa aprendió algo muy importante. Se dio cuenta, dijo, a ver, ¿qué falló en Apple? ¿Qué me falló a mí? El ser líder. Entonces aprendió a ser líder. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la universidad no te da todo. Entonces, el tercer secreto tiene que ver con esta pregunta. A ver, el trabajo ideal, la carrera ideal, ¿se descubre o se construye? O sea, ¿ya hay algo predeterminado en mí o se construye? Y la respuesta para mí son las dos cosas. Y digo, y eso lo he aprendido en estos 14 años que he estado trabajando con personas en esta parte de encontrar y de tomar estas decisiones, es que son las dos cosas. Hay cosas que obviamente tenemos innatas, ¿no? Ah, es que, ¿sabes qué? Yo soy mucho el de las ideas, el creativo. No, yo soy más bien de hacer procesos, de hacer seguimiento. Otros son buenos para conectar con las personas, otros son buenos para dibujar. Perfecto. Pero si yo no desarrollo esa habilidad, si yo no la utilizo y voy sumándole más cosas, pues obviamente me voy a quedar en ese punto, ¿no? ¿Cuántas personas, y quizás más de alguna persona, se ha de acordar cuando la habilidad de escribir a máquina y taquigrafía eran wow? Es más, voy a poner una más cercana. Cuando saber Office te conseguía un gran trabajo. Ahorita, saber Office, digo, es ya como por default, pero además saber Office no te consigue un trabajo. Ahorita necesitas aprender otras habilidades, pues hay que seguir construyendo esta parte. Digo, y esto lo aprendí mucho de mi papá, porque mi papá, yo recuerdo desde chico, él es ingeniero mecánico eléctrico, pero él llevó una computadora y aprendió a programar y todavía sigue, de repente se mete ahí a las aplicaciones y todo, ¿no? O sea, sigue aprendiendo habilidades y eso es muy interesante. Por eso, este tercer secreto parte de esto. ¿Qué necesitas aprender para llegar a tu futuro ideal? A veces es cuestionarte, oye, este aprendizaje, y hay personas que de repente se cuestionan ese aprendizaje y dicen, a ver, yo necesito aprender a ser empresario o a ser emprendedor, o yo necesito aprender cómo utilizar ahorita muy de moda la inteligencia artificial, pero a veces puede ser, oye, cómo yo necesito aprender cuánto tiempo puede durar ciertos productos o cómo hacer para mandar productos de aquí a China o traérmelos o de otros lugares. Yo empiezo a encontrar esas habilidades que si voy sumándolas, puedo crear algo nuevo, algo diferente. Y por eso, aprender nuevas habilidades construye tu futuro. Es más, aquel que deja de aprender cosas, pues, ¿qué sucede? Se empieza a estancar, se empieza a quedar. Algo muy interesante es que estas habilidades no tienen que ser técnicas todo el tiempo, pueden ser habilidades como co-creación. Por ahí hay una historia muy famosa, creo que es en Ford, no me recuerdo si es en Ford, que un día contratan un asesor, un consultor más bien, que
de repente iba a hacer una revisión de procesos para hacerlos efectivos y pues obviamente también se puso a revisar las cuestiones de los puestos, ¿no? Y entonces empezó a revisar y de repente pues llega, presenta un reporte y de repente dice, bueno, ya hay un dato que sí, no entiendo, o sea, la verdad no entiendo y creo que eso está muy mal, ¿sí? A 5 oficinas de aquí me encontré un cuate que todos los días que he llegado tiene los pies encima del escritorio y se la pasa leyendo el periódico. Es todo lo que hace, no hace nada más. Cuando le pregunté qué haces, él dijo, yo hago esto. Dice, ¿por qué lo tenemos aquí? Y dice, es que lo que no sabes es que su trabajo es pensar nuevas ideas. Y cada año ha presentado 2 o 3 ideas que nos han ahorrado millones de dólares. Esa es su habilidad. Ahorita la habilidad de resolución de problemas, de adaptarse al cambio, ¿sí? De negociar, de hablar en público, son habilidades muy importantes. Saber relacionarse con otros, conectar con otras personas, hacer networking, son habilidades que me van a llevar a construir mi futuro. Y son habilidades que no se aprenden en la universidad. Por eso viene mucho con el secreto 2, ¿no? O sea, no, perdón, viene mucho con ese secreto, perdón. Como yo no tengo que aprender en la universidad, o sea, no nomás en la universidad aprendo todo, hay muchas cosas que aprendo, más hacia el lado técnico, más hacia el lado académico, más hacia las bases, pero hay muchas cosas que voy a aprender desde afuera. Por ejemplo, y hay una gran realidad, hace 5 años, o sea, para que vean que no fue mucho, hace 5 años, tener el inglés era una habilidad muy necesaria. Ahorita volvemos al oído, es una habilidad que tiene que estar por default. Es más, se habla ya de aprender idiomas, no solo uno, sino más idiomas. Entonces, aprender nuevas habilidades te puede construir el futuro. Y otro ejemplo que tengo muy claro, y esto ya pasó hace tiempo porque mi amigo ya tiene como 80 años, un gran amigo me contó un día que él estudió ingeniería no, industrial en la UNAM, uy, hace buen rato, digo que tiene 80 años. Y entonces, pero él cuando un amigo le dijo, oye, ¿por qué no aprendemos alemán, no? Y bueno, pues vamos a aprender un alemán. Entonces, cuando sale de la carrera, se da cuenta, o sea, a la hora de buscar trabajo, que la empresa, creo que era Bosch o alguna empresa alemana, estaba buscando jóvenes ingenieros para llevárselos a Alemania, para formarlos 3 años y luego regresarlos para que se quedaran aquí y les ayudaran a levantar sus plantas aquí en México. Y él fue uno de los afortunados que se fue allá y todo por tener una habilidad poco común en ese momento, que era saber alemán y tener la ingeniería industrial, ¿no? Entonces, la suma de habilidades es importante. Por eso, quizás esa habilidad que te incomode es la que necesitas. Me han tocado muchos chicos, hablando de idiomas, me ha tocado muchos chicos que de repente les pregunto, oye, ¿cómo andas de idiomas? ¿Cómo andas del inglés? Uy, no, no sé, no me cuesta trabajo, no sé cómo hacerlo. Pero espérenme, hablé de inglés, pero hablé de personas para adaptarse al cambio, hablé de personas para colaborar. Me ha tocado personas que eso les cuesta, como les digo, la inteligencia artificial, la tecnología. Y no se trata de ser especialistas, pero se trata de que esa habilidad quizás es la que necesitas para triunfar. Yo conozco personas que actualmente, ahorita todavía, sí, y eso que ya tiene mucho tiempo esta situación, prefieren pagarles en efectivo a sus trabajadores hacer, si alguien se acuerda, los famosos sobrecitos amarillos donde te llegaba tu quincena en efectivo, cuando es mucho más fácil y más seguro hacerlo por, por el banco, ¿no? Entonces, digo, quizás esa habilidad, quizás el decir es que no sé la tecnología, es que me cuesta, quizás esa habilidad es la que te está deteniendo. Y en tercer punto es que o sea, potenciar tus capacidades al integrar esas habilidades. Cuando yo sumo habilidades, puedo lograr cosas increíbles. Hace poco alguien me decía, que él había estudiado una ingeniería y que luego se había metido al área de medicina, ¿no? Y él se metió al área de medicina y entonces eso lo llevó porque tuvo una situación del corazón, recuerdo, de ser ingeniero en sistemas, muy metido, bueno, se generó un problema de salud, tuvo un infarto, tuvo una operación a corazón abierto y eso lo llevó a decir, oye, a ver, y entonces en su convalecencia empezó a preguntarle a las enfermeras, a los médicos, qué se necesitaba, cómo podía evitar eso. Y entonces él lo que hizo fue que creó una app donde le ayuda a las empresas a que cada determinado tiempo le hagan una atención a sus empleados,
se guarda en esa empresa, eso le llega a un médico y el médico le puede ayudar a la empresa a tomar mejores decisiones de salud. Un caso que me contó, que acuerdo buenísimo, era una situación donde había una persona que, o sea, estas personas salían de una fábrica y salían a las 10 de la noche, entonces ya no había camión y les daban el servicio de transporte. Entonces, el chofer del transporte, había uno que nadie quería que les tocara, o sea, los iban rotando, y había uno que nadie quería que le tocara porque era súper lento, ¿no? Si la mayoría terminaba a su casa más tarde a las 12 de la noche, con este cuate terminaban una o a veces hasta las 2 de la mañana, ¿no? Y entonces, cuando hicieron este circuito y llega la parte de la visión, literalmente el médico decía, este cuate, ¿cómo puede ser el chofer? O sea, tiene la visión reducida más del 50% y de noche. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Digo, obviamente estoy hablando de un resultado, pero esta persona agarró esa capacidad que tenía para programar, aprendió del área médica, aprendió del área de acercarse, de vender, y eso potenció y creó una nueva empresa que la verdad es que esto lo ha llevado hasta Panamá a trabajar allá, ¿no? Entonces, ese es el tercer secreto. Aprender esta parte, irle sumando habilidades. Esas habilidades que te puedan llevar a crear quizás algo nuevo. Pongo un último ejemplo para verlo así, que es algo que se está dando, ¿no? Ahorita se están integrando diferentes áreas para crear nuevos o quizás no tan nuevos, pero empezar a desarrollar otras áreas, otras industrias. Uno de estos, por ejemplo, es el turismo médico. Es decir, el área turística, tener a la persona que busca a los médicos para que se atiendan, pero a su vez tener los lugares, tener el espacio, tener la comida, tener todo para que la persona solo pague un paquete para hacer una operación, para tener alguna cirugía estética, que es muy famoso, odontológica, etcétera. Y uno diría, ¿quién pagaría eso? Bueno, pues para una persona en Estados Unidos, una persona en Canadá, en Europa o hasta en Asia, les puede salir mucho más barato venirse a México y aún vivir la convalecencia aquí hasta puede ser de 6 meses que vivirla en su país, porque los costos en su país pueden ser muy prohibitivos. Y aquí tienen una excelente atención, excelentes médicos, excelentes hospitales a una fracción del costo. Entonces, son formas de integrar las cosas. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿conoces tus habilidades y fortalezas o qué debilidades te evitan llegar a tu meta? Porque a veces quizás tengo que reforzar eso. No, yo les digo a las personas, por ejemplo, una debilidad muy grande o para muchas personas lo consideran una debilidad es las matemáticas. Es que yo odio las matemáticas, es que me da miedo las matemáticas y a veces, simple y sencillamente, ¿se acuerdan en el secreto anterior? De destrabar esa parte, esos obstáculos que no me están dejando llegar. Y entonces ahí es donde esas habilidades se fortalecen y se potencian y puedo crear grandes cosas. Y por eso viene el secreto número 4. Y aquí meto un gran ícono en su momento del fútbol, que fue el Chicharito, digo, que lo ha sido, no, no hablo de ahorita, pero fue un gran ícono. Y él tiene una historia increíble, porque ¿qué creen? Un no puede ser el inicio de una preparación más profunda. Un no no siempre es evitarlo. Un no puede ser ese rechazo, no siempre es el final del camino. Y en el caso del Chicharito pasó. El Chicharito en 2005 estaba en la selección sub-17 que iba a ir al Mundial a Perú. Y entonces, faltando horas para, o sea, empezaron siendo 100 chicos y luego lo fueron reduciendo a 50 y lo fueron reduciendo. Y creo que el máximo que podían ir eran 30 o 33 jugadores, no recuerdo. Y el último día ya para subir, o sea, a horas de subirse al avión quedaban 35. No recuerdo quién era el otro, le dijeron muchas gracias y al Chicharito le dijeron horas, casi para subirse al camión, para irse al aeropuerto, le dijeron, tú no vas. Y eso le pegó al Chicharito. Y es más, a él le tocó estar viendo en las gradas o viendo en la televisión cómo sus compañeros quedaban campeones del mundo en la sub-17. Y entonces él llegó y frustrado habló con su abuelo y le decía, no, yo creo que voy a dejar el fútbol, esto no funciona, mira cómo así, creen que no soy bueno ni nada. Y entonces el abuelo, Tomás Balcázar, le dijo una gran realidad. Tú tienes de dos sopas. O te dedicas a ser el mejor deportista, el mejor jugador de fútbol, y les demuestras que se equivocaron, o haces otra cosa, pero sé el mejor en eso. Eso le pegó tanto al Chicharito que dijo, voy a ser el mejor en lo que hago. Y eso lo llevó a jugar, como ven, en el Real Madrid y en grandes clubes. ¿Sí?
¿Por qué? Porque el secreto número 4 es, uno, sigue el proceso y dos, acompáñate de un mentor. El proceso es importante, es más, si vemos y nos regresamos a cada uno, el proceso de J.K. Rowling, si se acuerdan, ¿cuál era su proceso? Oye, yo empiezo a escribir y tengo que mandar esto, y hubo un no, y otro no, y otro no, hasta que lo consiguió, ese era su proceso. El proceso que vivió Michael Jordan también tuvo que ver con eso, ¿sí? Es más, Michael Jordan es muy reconocido porque él decía, de repente yo aprendí a quedarme a hacer 1000 tiros después del entrenamiento, pero 1000 tiros de un lado, 1000 tiros libres, 1000 tiros de otro, hasta que ya no tenía que ver, ya tenía grabado dónde estaba el aro, ¿sí? Y esto fue un mentor que se lo dijo, Smith. Sí, si mal no recuerdo, Devin Smith o algo así, que le dijo, uno de los entrenadores le dijo, ¿quieres ser el mejor? Tienes que dar el extra. Es lo mismo que le pasó al Chicharito, tienes que dar el extra. Una de las cosas que decían del Chicharito era que se quedaba a entrenar después y a ver, tírame centros y a pegarle así como fuera. Por eso muchas veces decían que los goles los metía de chiripa, de rebote. No, lo que pasa es que el Chicharito aprendió a estar ahí, a donde iba el balón. Y entonces eso fue interesante, tener ese mentor que le apoyaba. Steve Jobs al principio no quiso escuchar a sus mentores, no quiso escuchar a las personas que tenía a su alrededor. ¿Y qué sucedió? Llegó un momento en que tuvo ese bloqueo y por eso lo sacaron, porque no escuchaba, lo sacaron de su propia empresa. Cuando regresa, ya regresaba con asesores, ya veía cosas. O sea, preguntaba, tenía dudas, preguntaba. Una de estas cosas interesantes fue cuando el iPhone. Muchos no saben que el iPhone o los teléfonos, los smartphones, tienen algo que le llamamos el cristal, ¿no? Y no es un cristal propiamente, es una combinación entre cristal y un polímero. Pero lo interesante es que el primero, el original, cuando lo presentó antes de lanzar a producción y decirles, en 6 meses todos van a tener uno de estos, era de plástico. Y entonces cuando se lo mete, si recuerdan, usaba jeans, cuando se lo mete en los jeans y con las llaves se le raspó, o sea, literalmente lo saca y la pantalla estaba raspada. Entonces dijo, esto no puede pasar, esta experiencia no puede pasar. Y entonces, en vez de ir a buscar nomás en la solución, juntó a sus asesores y un asesor le dijo, oye, yo sé de una patente así y así asado, y fue con esa persona y entonces se asociaron con él para hacer el primer smartphone. Y bueno, el resto es historia. Entonces, hay que seguir el proceso, hay que acompañarnos de ese mentor. Este es el secreto más importante. ¿Y quiénes pueden ser esos mentores? Esas personas cercanas, pueden ser esas personas que te van a dar, te van a hacer esas preguntas que a veces son incómodas. ¿Por qué? Porque aquí viene lo interesante. Y por eso, estas son las soluciones que hemos encontrado en estos 14 años. El primero es este método Horizon. ¿Qué es el método Horizon? ¿Cómo lograr yo encontrar ese horizonte y plantearme esa meta que quiero lograr? Tomar esa decisión. Entonces, el método Horizon tiene que ver con esto de tomar la decisión. Y todo empieza con conocerme. Es decir, ¿qué habilidades y fortalezas tengo? ¿Qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? ¿O qué cosas ya desarrollé o qué cosas se me facilitan y entonces voy a hacer eso? Porque también aquí hay una gran realidad. No podemos ser todólogos. Y de repente hay personas que dicen, no, bueno, es que yo tengo habilidades para hablar en público y soy muy bueno conectando, me cuesta mucho la programación, pero yo quiero hacer una aplicación y programar. A veces el saber que no tengo esa fortaleza puede hacer que me junte con otras personas que me puedan ayudar, que ellos puedan diseñar y que podamos asociarnos. Por eso necesito conocerme, conocer qué es lo que puedo hacer y qué es lo que necesito desarrollar. Segundo y muy importante, ¿qué objetivos tengo a futuro? De repente, a veces los objetivos al futuro los vemos muy generales, ¿no? De repente, hay personas que tienen, como digo, muchas opciones, ¿no? Quieren tener familia, o sea, se quieren casar, tener familia, quieren vivírsela viajando, quieren, tener un gran trabajo, quieren lanzar una empresa. Entonces, tienen muchas opciones. Entonces, yo necesito visualizar a dónde voy o dónde sí me veo, dónde no me veo. De repente hay muchos jóvenes que me dicen, oye, yo me veo como empresario de entrada. Yo, perfecto, excelente, ¿cómo te ayudo? ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué te falta? Es más, ¿de qué quieres tu negocio? Y es ahí cuando me dicen, no, no sé. Entonces le digo, lo primero que tienes que hacer es visualizar qué negocio quieres, de qué tipo de negocio. Y a veces me dicen, es que no sé, no veo, o sea, cualquier negocio. Les digo, a ver, cualquier negocio, o sea, ¿te ves trabajando en un restaurante? No, entonces ya no es cualquier negocio.
te ves trabajando en, por ejemplo, rentando clínicas para médicos o para, creando, no sé, para odontólogos, para psicólogos o rentando oficinas. No, pues ya no va por ahí. O sea, yo tengo que visualizarme dónde sí, cuál es mi objetivo a futuro. Entonces voy sumando y por eso la O tiene que ver con esos objetivos. Vamos con la R, que es muy importante. La R, ¿a dónde me lleva? La R me lleva a descubrir esa pasión, o sea, las razones y las pasiones que tengo para hacer eso. Hay personas que de repente se lanzan y nos lanzamos, porque a mí me pasó, nos lanzamos a nuestros negocios y todo eso, y a veces las cosas se ponen duras porque no todo es camino de rosas. Es más, muchos empresarios te pueden decir que las cosas a veces se ponen difíciles. Cada empresa ha tenido sus propias dificultades. Y lo que mantiene a las personas encaminadas en su objetivo es tener la pasión bien clara. Entonces hay que descubrir esa pasión, descubrir eso que nos llena. Y como les decía, la I tiene que ver con esas personas que inspiran y de esos mentores. ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién va a estar ahí haciendo el seguimiento? ¿Quién va a estar haciéndome esas preguntas o a veces hacerme esa visión, ¿no? Yo les puedo decir que una de mis grandes mentores es mi esposa, porque yo de repente, híjole, de repente llego con ideas y, oye, ¿y si hacemos esto y no sé qué? Y mi esposa llega, espérame tantito, bájale, o sea, ¿cuál es tu negocio? Y yo, sí, tienes razón, ¿no? Tienes razón, mi negocio es este, entonces me enfoco en mi negocio. Porque la verdad es que yo, o sea, de repente me pasa que quiero ver muchas cosas, me encantan muchas cosas nuevas, ¿no? Entonces, de repente tengo que aterrizar y decir, a ver, voy por aquí, este es mi negocio. Entonces, digo, yo por eso es una persona que me inspira, es un gran mentor para mí, ¿no? Pero hay que buscar esos mentores, esas personas que me pueden ayudar, esas personas que ya saben cómo hacer las cosas, que me pueden enseñar y aportar. Y eso me lleva a mi zona de crecimiento, mi zona de transformación. Esa zona que me mueve, que me hace que obviamente empiece a crecer y entonces llego a la siguiente situación y a la siguiente situación y a la siguiente situación. Porque algo que muchas personas se imaginan es que cuando eres empresario o cuando te lanzas un trabajo ya no vas a tener dificultades, ¿no? Y la verdad es que las dificultades van cambiando. Es como como va creciendo un niño, ¿no? Un niño va creciendo y se va encontrando diferentes dificultades en diferentes momentos. Al principio para hablar, para caminar, y luego para empezar a escribir, a leer, a dibujar, y luego empezamos pues a correr, a hacer deporte, y empezamos ya con las dificultades matemáticas del álgebra y todo, y seguimos avanzando. Tenemos que encontrar esa zona que nos mantenga crecimiento y transformación. Esto me va a ayudar, al yo seguir estos pasos, me va a ayudar a definir, esto es lo que quiero lograr. Y eso entonces entra al siguiente proceso que es el método brújula. El método brújula consta de tres pasos. Yo les conté el primer paso. ¿Cuál es? Definir qué quiero lograr. ¿Sí? Primer y segundo paso entran en lo que vimos del horizonte. O sea, ¿qué quiero lograr? Hace poco, bueno, más bien hace ratito, me llegó una persona que me decía, es que yo quiero ser millonario. Yo le decía, ok, ok, pero para ti, ¿qué es ser millonario? Sí, ganar mucho dinero, por eso, ¿cuánto es mucho dinero? No, pues millones, pero millones pueden ser, digo, literalmente, pueden ser dos, ¿no? O sea, nada más ganar 2 millones, no, ganar, ok, perfecto. ¿Cuánto ganas ahorita? ¿Qué estás haciendo? No, no, no estoy haciendo nada. Perfecto. Entonces, si tú metes hasta ahí, pero ya la definiste y hay que definirla bien, hay que aterrizarla bien, porque si no estamos en el aire, ¿no? Digo, hay empresarios que de repente dicen, pues estoy vendiendo 10,000, mi próximo año tengo que vender 10 millones. A ver, no, espérame tantito. O sea, esto es un proceso, entonces vamos poniendo objetivos para lograr ese gran objetivo, pero tengo que ser bien claro en cuánto tiempo, con qué cosas cuento, qué tan motivante puede ser. Por eso, como les digo, el Horizon me lleva mucho a lograr ese objetivo. Oye, mi objetivo es poner ese negocio. Perfecto, vamos viendo al negocio. Sí, si quiere ahorita voy a regresarme rápido. Como les digo, sí, ahorita que me pusieron, claro, con todo gusto. Como les digo, este método es el método que me lleva al qué, al inicial el qué. O sea, bien claro tener toda esta parte, ¿para qué? Para lograr ese objetivo. Entonces, para lograr volviendo acá, ¿qué se quiere lograr? Es el primer punto. Y el segundo va de la mano. ¿Para qué lo quiero lograr?
Hubo una persona que un día me decía la verdad y conocí a alguien, hace poco, me tocó un caso de conocer a una persona que él lanzó su negocio, le fue muy bien con su negocio, o sea, le pegó a su negocio, ¿sí? Era un negocio, creó una serie de apps que le fue muy bien en el ámbito o sea, de seguimiento de tareas y todo eso, y le fue muy bien, y entonces le compraron la empresa. Entonces, cuando le compraron la empresa, con la cantidad que le dieron, ya no tenía que, o sea, ya tenía resuelta su vida, como dicen, su vida y la de hasta sus nietos. O sea, literal, era un dinero, o sea, por millón. Pero lo más interesante fue que dice él que se lanza y dice, no, ya la hice, me voy a pasar viajando y todo. Dice él que aguantó 6 meses. A los 6 meses empezó a dar cuenta, en sus palabras, que se empezaba a deprimir porque pues ya no tenía un para qué, o sea, ¿para qué me levanto en la mañana? Y esto también le pasa mucho a los jubilados, ¿no? Tuve un caso de un jubilado que me decía, o sea, la esposa decía, es que ya se jubiló y nomás está aquí en la casa y ya no siento que pueda hacer las cosas, ¿no? O sea, ¿qué hago con él en la casa ahí? Se levanta, no se viste, no se arregla, no nada, se pone a ver televisión y está tirado todo el tiempo en el sofá, ¿no? Y entonces cuando le pregunto a esta persona, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo sientes? Y dice, pues es que no encuentro una razón para hacerlo, o sea, ¿cuál es la razón para hacerlo? ¿Cuál es mi motivador? Entonces, es importante tener ese motivador que nos va a llevar a lograr ese objetivo. Y si ya logré el objetivo, entonces tengo que buscar otro. Vuelve a lo mismo, esa transformación. Y entonces, ya que tengo estos dos, ahora sí genero un plan de acción. Pero el plan de acción es el tercer paso. Ya definido el objetivo, ya definido a dónde voy, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué acciones claras voy a hacer? Y entonces, ya teniendo esta parte, ahora sí puedo definir. Les quiero contar, y esto es muy mundialista, dentro de las historias del mundial hay una historia que ya tiene rato, que es la historia de la selección japonesa. Japón en los noventas, así en los noventas, no tenía, su liga de fútbol era semiprofesional. Y entonces, de repente decidieron, o sea, tomaron la decisión porque no sé si recuerdan que en 2002 Japón y Corea fueron los países anfitriones. Entonces, lo que decidió Japón y Corea es, a principios, o sea, cuando se dan cuenta de eso es, hicieron un plan, pero sobre todo Japón hizo un plan de decir, en 50 años, o sea, 50 años es nuestro plan para convertirnos en campeones del mundo. Y el primer paso es calificar a un mundial. Y calificaron en el 98 y en el 2002 fueron anfitriones y a partir de ese momento han calificado a todos los mundiales. ¿Sí? Y entonces ahí van, es más, esta vez quiero aclararles que no lograron su objetivo. Su plan de acción, sus acciones claras es vamos a hacer esto y entonces convirtieron su liga en profesional, empezaron a foguear jugadores, empezaron a crear o incentivar el fútbol en Japón, empezaron a tratar de exportar jugadores para empezar a aprender otro, primero se empezaron a traer entrenadores de otros países. Todo eso hizo su plan de acción, pero siempre con el motivador de que ellos saben que van a ser campeones del mundo en algún momento. Su objetivo está muy claro, con tiempo, con movimiento. Uno dirá, 50 años, pues ¿cuánto creen que una empresa puede durar a veces en ser exitosa, ¿no? O en el tiempo, ¿sí? Pues la vida, ¿cuánto dura? Es más, yo les pongo así, muchos jóvenes no dimensionan, pero a veces les digo, oye, vas a dedicarte 40 años a algo de tu vida, entre los 25 y los 65 años aproximadamente. Entonces, ¿tienes bien claro qué quieres hacer? ¿Cuál es el motivador que te va a tener? ¿Cuál es ese plan de acción? ¿Cómo le vas a hacer? Y entonces el método brújula tiene ese impacto directo en las personas, ¿sí? Y esto es lo que nosotros hacemos aquí en COVID. ¿Por qué les va? Nadie construye un horizonte claro en soledad. Nadie construye esta parte. No sé si sepan, estas fotos son de dos de las tenistas más importantes de los últimos tiempos, Serena y Venus Williams. Pero quien impulsó esto y que no ha visto la película, se la recomiendo, se llama King Richard, ¿sí? O Rey Richard, que es el papá, que es el que está atrás, que él creyó en ellas y las impulsó. Digo, ya la forma en que lo hizo, ¿no? Ya es diferente. Pero él, en su forma, fue quien les ayudó a construir. Fue el mentor, fue el que estuvo buscando, fue el que estuvo tomando decisiones importantes para lograrlo. Es más,
como les digo, hay una película con Will Smith haciendo la de Richard, ¿no? Y es interesante esa parte porque vas viendo el proceso donde el papá los va acompañando, donde el papá decía, no, mis hijas son mejores como para que se queden aquí en el barrio y con drogas y con toda esa situación, y el tenis las va a llevar, y el tenis las va a llevar, y las puso, ¿no? Porque nadie construye las cosas en soledad. Y si nos regresamos a cada uno de los ejemplos que he estado poniendo aquí, literalmente todos tuvieron un socio, todos tuvieron un mentor, todos tuvieron, muchos fueron sus papás los que los acompañaron, ¿no? Muchos fueron los que los ayudaron, los que les hicieron ese primer empujón, porque solos no se puede. Ahora, ahorita como me pidieron tomar fotos, claro, tómenle las fotos que necesiten, porque aquí les quiero comentar algo, ¿sí? Y aquí, antes de seguir, les quiero pedir permiso para comentarles estos próximos 10 minutos, ¿sí? Quiero dejarles esta idea. Nadie construye solo, o sea, solo las cosas. Nadie construye y encuentra eso a mí. Pero por eso les quiero pedir que me den 10 minutos de su tiempo, ya para finalizar, porque les quiero hacer una propuesta. Al final de cuentas, si lo quieren hacer solos, no pasa nada. Adelante. Pero les tengo una propuesta donde lo podemos hacer juntos. ¿Sí? Y para eso es esta pregunta. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces les pido estos 10 minutos para decirles cuál es el siguiente paso. ¿Sí? Les voy a pedir para saber si sí estamos, que me pongan en el chat, sigamos o siguiente paso. A ver, por favor, pónganme a mí ahí en el chat, siguiente paso, vamos a seguir, claro que sí. 10 minutitos les pido que van a ver, pues obviamente vamos a hacer algo aquí, ¿no? Perfecto, perfecto. Ya veo que varios van poniendo, vamos, adelante. Entonces, pues vamos a darle estos 10 minutos que les voy a pedir para poderles mostrar cuál es el siguiente paso. Y para esto, los invitamos a nuestro proceso de mentorías, Construyendo Horizontes. ¿Qué es esto? Les vamos a ayudar a exactamente llevar este método, a aplicar estos dos métodos. Primero, definir bien el horizonte, darme cuenta, conocerme, ver, visualizarme a futuro y entonces definir mi qué, definir mis motivadores y definir mi plan de acción. ¿Cómo lo hacemos esto? 6 sesiones personalizadas, por eso son mentorías. Mentorías 1 a 1 personalizadas, 1 hora semanales. ¿Sí? O sea, 1 hora puede ser semanal o puede ser quincenal, pero vienen esas 6 sesiones interesantes. ¿Qué vemos? Como ya les decía, el modelo brújula y el modelo horizonte. Al hacer estos modelos, nos va a llevar primero a definir bien ese horizonte, conocer qué es lo que yo tengo, dónde estoy partiendo, cuál es mi visión a futuro, qué quiero lograr. Entonces eso lo aterrizamos en un objetivo, definimos bien esos motivadores, ese para qué lo quiero lograr y entonces el cómo. Y por eso generamos un plan de acción con propósito. Entonces, estas son las mentorías que estamos haciendo y que hemos estado trabajando con jóvenes y no tan jóvenes, o sea, o con jóvenes adultos para no herir susceptibilidades. Y son 6 sesiones personalizadas de 1 hora semanal. Además, ver este modelo brújula, este modelo Horizon que nos lleva a lograr ese objetivo, ese plan de acción. Ahora, quiero aclararles un poco más. ¿Qué vamos a trabajar más específicamente? La meta profesional. Es decir, aquí se puede hablar desde recién egresados o próximos a egresar que de repente me pueden decir, oye, salí de la universidad o voy a salir, no me gustó la carrera o ya no sé si voy a seguir con una maestría. De repente hay gente que dice, es que tengo que estudiar una maestría. Yo les digo, a ver, ¿pero por qué? Ah, pues es que, pues da un título y todo. Le digo, sí, pero a ver, ¿qué es lo que quieres lograr? Entonces, de repente a veces es importante hacer esas preguntas, entonces, ver esa claridad. ¿Cuál es tu meta profesional? O quizás lanzar ese negocio, ¿sí? O buscar hacer esos cambios que se necesitan en la vida, ¿no? Segundo, ver esos obstáculos reales, internos y externos, identificarlos. Imagínense que yo de repente dijera, ¿sabes qué? Ya sé, el negocio es paquetería y me voy a lanzar a hacer una paquetería. Ay, espérame, ya hay paqueterías, entonces tengo esos obstáculos. Entonces tengo que ver por qué estoy pensando en eso, qué me está impidiendo, entonces qué obstáculos me hacen no lograr el objetivo. Tercer punto que vamos a ver es ese plan de habilidades, o sea, qué habilidades necesito, qué competencias claves necesito para desarrollar ese siguiente nivel. Entonces, desde conocerme primero para ver qué necesito desarrollar o qué más logro. Y por eso, un método de decisión, un acompañamiento y retroalimentación directa en cada paso.
Esto es lo que estamos ofreciendo, pero el día de hoy que están aquí, quiero ofrecerles algo más. Pero antes de eso les quiero decir, o sea, sé lo que muchos están pensando, porque a todos nos ha pasado. El primero es que no tengo tiempo, ¿no? ¿A qué horas? ¿No? Por eso esto no es algo a meses, esto en 6 sesiones ya con la metodología nos lleva a lograr el objetivo. Entonces, solo se requiere una hora, es buscar esa hora y lo podemos hacer. Digo, el no tengo tiempo puede ser una buena excusa, pero también a veces es revisar. Segundo, no es el momento, ¿no? Bueno, pues a veces el costo de otro año, el costo de elegir, digo, me ha tocado, ¿no? Y se ve mucho en la universidad, me ha tocado personas que de repente, no, espérame tantito, y de repente se meten a estudiar y luego un año después, ¿sabes qué? No me gustó, a ver, entonces sí, necesito apoyo, necesito ayuda, o ya me lancé en esto y no, ya estoy harto de mi trabajo, ya, perfecto. Entonces quizás sí sea el momento, ¿no? Y el tercer punto es, ¿puede hacerlo solo? Claro. Es más, yo creo que lo pueden hacer solos. Muchas personas lo pueden hacer solo. Y digo, y por eso esto se queda aquí grabado para que lo puedan ver, lo puedan analizar. Pero a veces, y esto yo lo vivo muchas veces, a mí me ayuda mucho esta parte de que alguien me cuestione, alguien me pregunte, alguien me diga, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué situación? Y por eso les quiero contar antes esta parte, antes porque les quiero hablar, sí, aquí. Les voy a ofrecer 3 bonos, 3 cosas que van a potenciar este Construyendo Horizontes, que les van a dar el siguiente objetivo. Normalmente la mentoría es como les he hablado, pero aquí les voy a dar 3 bonos, 3 bonos muy importantes. El primer bono es la plantilla del plan de acción consentido, es decir, se van a llevar esa plantilla, pero ya bien definida, donde también les van a ayudar a estar haciendo como una evaluación de sus acciones. ¿Sí? Entonces, se van a llevar esta plantilla una vez que termine, mira, la vamos a llenar así, la van a hacer este seguimiento, ¿no? Esa plantilla de acción consentida es muy interesante. Otro bono que se van a llevar es una sesión de seguimiento a los 30 días. ¿Qué sucede? A veces salimos con todo y de repente las primeras de cambio, como que perdemos esta situación. Entonces, van a tener una sesión de seguimiento para ver qué cosas al enfrentarnos a la realidad, chocaron, ¿no? ¿Qué cosas me detuvieron? ¿Qué cosas necesito? Entonces, va a haber esta sesión que va a ser igual personalizada para sentarnos y poder ayudar a definir eso, ¿no? Aproximadamente es a los 30, puede ser a los 60 días, es un buen momento para hacer una revisión. Y el tercer bono es una prueba de estilos de pensamiento. ¿Qué es esto? Esto es una prueba en la cual vamos a hacer una medición todavía más directa de tu forma de pensar, de cuáles son tus neurofortalezas y tus neurodebilidades, qué habilidades son más fáciles de desarrollar, pero esta es una prueba, este es un test que va a estar incluido dentro de estos bonos, dentro de este proceso. Y ya para ir aterrizando, les quiero contar, ¿cuánto vale antes del lunes? Valdría 6,497 pesos. Antes del lunes 13 de junio. ¿Por qué? Porque si yo les ofrezco todas las sesiones personalizadas, les ofrezco el modelo brújula, les ofrezco el plan de acción, los 3 bonos, la suma total de todo esto por fuera saldría 17,000 pesos. Pero ahorita, antes del lunes 13 de junio, saldría en 6,497 todo esto. ¿Sí? Ese es el ofrecimiento que les hago para hacer el acompañamiento y tendrían todo esto a partir de que me digan, vamos a empezar, agendamos y lanzamos este modelo. Y bueno, ya para terminar les digo, no tienes que tener todas las respuestas hoy, sino solo el siguiente paso. ¿Quieres hacer el siguiente paso? Aquí les entrego el QR que pueden leer. Ahí viene la información y ahí vienen todos los bonos específicos para que hasta el día lunes puedan aprovechar esta oportunidad. Si alguien tiene dudas, con todo gusto pueden hacerlas por el chat. Aquí estamos a sus órdenes. ¿Alguien tiene dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Ok, entonces, bueno, sí, veo ahí una pregunta. Todo bien. Excelente, excelente. Pues cualquier duda,